Hola, hola, buenos días, bienvenidos queridos hermanos y amigos. Es para mí una gran bendición, un honor, un privilegio el poder compartir una porción, un fragmento de la palabra de Dios con ustedes. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando, la humanidad completa, estamos escuchando muchos mensajes de aliento, de paz, de tranquilidad, de fortaleza, de esperanza. Y yo creo que es un compromiso de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, poder llevar esa voz a cada uno de nuestros familiares, a nuestros amigos y al mundo entero, porque no sabemos, estos videos se escuchan alrededor del mundo. Una vez que se han puesto en estas plataformas digitales, no sabemos a cuántas personas vayan a llegar. Y lo hacemos con un solo propósito, que es que sea de edificación, de bendición para alguna vida. Así que en esta preciosa mañana quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, a los que ya me conocen. Mi nombre es Kenny Enrique. Sabemos que hay muchos amigos y, ¿verdad?, y hermanos que nos ven. Así que un saludo de bienvenida a cada uno de ustedes. Y en esta preciosa mañana yo quisiera compartir un breve fragmento de la palabra de Dios. Y yo quisiera hablar acerca de el rey David. Y viene a mi mente el rey David ante toda esta situación que está ocurriendo a nivel mundial. Porque hay muchas personas que se hacen quizás las mismas preguntas que se hizo el rey David cuando pasó por todas aquellas situaciones adversas. Cuando leemos los diferentes salmos, vemos salmos en donde había angustia en su vida, en donde había miedo, donde había temor. Entonces, precisamente en estos tiempos que mucha gente está viviendo lo mismo, hay una incertidumbre total y absoluta en el mundo. Y es por ello que yo quisiera compartir esta palabra de esperanza, de fortaleza para cada uno de los que me escuchan, de los que me ven, de que este mensaje pueda ser de edificación y bendición para sus vidas. Me llama mucho la atención de que hay muchas personas preguntándose qué es lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar todavía. Están aconteciendo muchas cosas y damos gracias a Dios por lo que está ocurriendo. Recordemos que Dios está permitiendo muchas cosas por un propósito. Pero también hay pánico en mucha gente que no conocen de Dios, no conocen de la palabra de Dios, no saben qué hacer. Muchas personas han perdido su trabajo, otras están en su casa, no saben cuánto tiempo van a estar allí. Entonces, mi recomendación, mi consejo es que busquemos de Dios en este tiempo. Si tú estás allá en tu casa con tu familia y te has hecho todas estas preguntas de qué va a pasar, porque vemos que muchas cosas están saliéndose del control de los gobiernos, no sabemos qué va a pasar. Solamente Dios sabe lo que va a pasar. Es por ello que quiero invitarte a que siempre hagas un estudio de la palabra de Dios en tu casa, para que ahí puedas conocer la voluntad y el propósito de Dios para las naciones. Y no solamente para las naciones, sino para tu vida. Es importante que conozcamos de Dios, tal y como lo hizo el rey David. Yo quiero ¿verdad?, darle algunos ejemplos que ilustran la vida del rey David y que también nos van a ayudar a cada uno de nosotros. Así que yo quisiera que en este momento vayamos al Salmo. Quisiera compartir el Salmo número 9, capítulo 9, el versículo 10. El versículo 10. Salmo capítulo 9, versículo 10. Dice así: en ti confiarán
los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Fíjense, querido hermano, hoy quiero compartir este breve consejo. Una de las cosas que hizo el rey David cuando estaba pasando por todas estas situaciones, él fue a buscar el rostro de Dios, porque él sabía que en el fondo de todo esto, él sabía que había esperanza, que había fortaleza, que había una salida para todo lo que él estaba aconteciendo, para todo lo que estaba aconteciendo en su vida. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Dios quiere que le conozcamos a Él. Es importante que en medio de esta situación le conozcamos a Él. Ahora, ¿cómo vamos a conocerlo a Él? Pues mediante el estudio de la palabra. Él quiere conversar contigo, Él quiere conversar conmigo, Él quiere conversar con la humanidad completa. Porque Él quiere que todos sepamos que hay un Dios y es Él. Es el único que va a confortar nuestra vida, es el único que va a tomar el control, el único que quiere tomar control en nuestra vida para echar fuera todo temor, es el Señor. Así que el camino, la ruta es una solamente. Fíjate que yo quisiera compartir una herramienta poderosa, poderosísima, que usaron todos los patriarcas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y hay una herramienta poderosa, eficaz, y es la oración. Yo quiero, iniciando con este breve estudio, quisiera hacer énfasis en lo que es la oración y en lo que David hizo para salir adelante. Así que la oración es una de las armas más poderosas que tenemos el pueblo de Dios ante cualquier situación que venga a nuestras vidas. Será un poco difícil para tu vida atravesar toda esta situación, toda esta crisis que está ocurriendo si no le conoces. Ahora, mi consejo, vuelvo y le repito, es que vayamos a la palabra de Dios y que lo busquemos a Él, empecemos a conocerlo a Él. Eso es muy importante, porque vamos a entender entonces en los tiempos que estamos viviendo y las cosas que están por venir. Ahora, una vez más, yo quisiera compartir otro salmo, que es un salmo bien hermoso. El salmo, quisiera que vayan al Salmo 75. Salmo 75, vamos un poquito más adelante. El versículo 1 dice así: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas. Primeramente debemos estar seguros de que Dios está cerca de nosotros. Es importante que todos los días, como pueblo de Dios, como cristiano, como seguidor, como discípulo, como creyente, tenemos que saber que Dios está ahí en el momento que nosotros los invocamos. Es necesario que sepamos eso, estemos convencidos. Una vez que estemos ahí postrados, conversando en comunión con el Señor, sienta el abrazo de Dios. Eso es muy importante, lo va a confortar su vida. Su vida espiritual va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque usted va a estar en el conocimiento de la palabra de Dios. Él va a estar contento y va a abrir su conocimiento y le va a dar sabiduría y le va a dar paso de cómo seguir adelante en relación a la palabra de Dios, al desarrollo de la palabra de Dios en su vida. Que vamos a ver otro ejemplo del rey David. Dice que el rey David oró. El rey David oró porque él creyó que Dios estaba cerca de él. Y eso es muy importante. Él lo entendió. Querido hermano y amigo, en esta crisis no se debe apagar la realidad en tu vida de que Dios está cerca de ti. Eso es muy importante, porque Él quiere que sepas que que Él es la única esperanza que tú tienes en tu vida. Eso es muy importante. Muchas veces podemos depositar nuestra confianza en los gobiernos,
en la ciencia médica y en otras instancias. Pero Dios quiere que tú le creas a Él, que confíes en Él y que sobre todo derrames toda tu confianza en Él. Eso es muy importante. Lo hizo David y dio buenos resultados porque él entendió cuál era el secreto. Por otro lado también, ¿verdad? Él oró al Dios que fue la esperanza de él. Tienes que agarrarte de las promesas de Dios y hacerlo tu esperanza. Que Él sea la única esperanza en tu vida. A todo esto estoy llevándote a todos estos salmos porque en la vida del rey David había temor. Había muchas cosas que él sabía que no podía solo. Entonces la Biblia llama a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, David cometió muchos errores, como los ha cometido tú, como los he cometido yo, y como los ha cometido la humanidad completa, la humanidad entera ha cometido errores. Pero hubo algo de que él buscó en medio de toda esta crisis, en medio de todos estos temores, de angustia. Él buscó el rostro de Dios. Él buscó a Dios. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Y ese es mi consejo para mí, para ti y para todo el que ve este video, para todo el que escucha. Yo quisiera que vayamos también al Salmo 71, versículo 5. Salmo 71, versículo 5. Dice así: porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, mi seguridad. Desde mi juventud en ti he sido sustentado, desde el vientre de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Fíjese qué bonito y qué interesante cuando él expresa esas palabras y él le dice: de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Y también fíjese qué bonito cuando él le dice al Señor estas palabras: de ti será siempre mi alabanza. Nuestra alabanza tiene que ser Él. Es importante que en todo tiempo, y más en esta crisis que está azotando al mundo entero, Él es el único que debe estar en nuestra mente. Nuestra alabanza tiene que ser para Él. Él es nuestra alabanza. David sabía que pese a cualquier circunstancia, Dios jamás lo había abandonado. Hay algunos salmos en donde vemos el relato de David, la angustia, en donde él muchas veces sentía abandonado, pero realmente Dios nunca lo abandonó. Querido amigo y hermano, Dios jamás nos abandona. Dios jamás. Muchas veces pensamos cuando pasamos por algunas pruebas o situaciones adversas de que Dios nos ha abandonado. Dios es cuando con más razón ha estado contigo. Pero Él quiere enseñarte para que tú sepas de que Dios, de que Él es el que tiene todo el poder, el absoluto poder para sacarte adelante. Y Él quiere que tú confíes en Él. Como le dije, cualquiera de nosotros puede poner su esperanza en diferentes instancias en el gobierno. Hay que orar por ellos, hay que orar por la ciencia médica. Pero sin embargo, Dios quiere que tú deposites toda tu confianza en Él. La oración cada día. Fíjense, hay una de las cosas que tenemos que nosotros como cristianos, un aporte que podemos dar a la humanidad. Estamos dentro de la casa porque no podemos salir, no estamos supuestos a salir, porque hay una crisis, hay una situación. Pero hay algo que sí podemos hacer. Hay algo que sí podemos hacer. Todos y cada uno de nosotros, nuestra aportación es orar. Primeramente orar por nuestros gobernantes. Orar por los médicos que están poniéndole el pecho a esta situación. Y a cada una de las otras personas
de las diferentes personas que están involucradas. Tenemos que hacer un altar de oración diario con nuestra familia, en nuestras casas, que no se apague ese fervor. La oración, fíjese, la oración es lo que cambia el rumbo de las cosas. Cuando Dios, y más adelante vamos a ver al final de esta palabra, vamos a ver cómo Dios demanda que nosotros oremos. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Orad sin cesar. Le decía el Señor a sus discípulos, orar sin cesar. Estos son tiempos de mantenernos en oración constante y permanentemente, queridos hermanos y amigos que me escuchan y me ven. La oración cambia el rumbo de la mano de Dios. También queremos orar, ¿verdad? No solamente por nuestros gobernantes y nuestros médicos, sino que por cada una de las personas que hoy día no sienten esperanza. Yo les podría decir a ellos que busquen el rostro de Dios en medio de esta situación. Fíjese, pero muchas personas pueden decir, pero ¿cómo lo hacemos? Es difícil orar en un momento como esto, cuando muchas personas se han quedado sin trabajo. Es fácil, ¿verdad? Cuando todo va bien, es fácil orar. Gracias, Señor. Gracias por esto, gracias por mi familia, gracias por la provisión, gracias por todo. Es fácil. Pero quizás no es muy fácil orar cuando hay momentos como estos, en donde muchas personas hoy día han perdido sus trabajos, los han mandado para sus casas, muchos están enfermos, no saben qué va a pasar. Hay compromisos de pago que se tienen que hacer todos los meses. Pero sin embargo, yo quisiera que leyéramos los diferentes salmos y que medites en esto que hemos leído, para que veas el carácter de David, la actitud de David. El rey David, como le dije anteriormente, fue un hombre que cometió muchos errores, pero él supo buscar el rostro de Dios. Y ahí está la salida de todo. Esta prueba, todo esto que estamos pasando, tiene una salida. Y en la única forma que vamos a conocer esa salida es aquí en la palabra de Dios, en su palabra. Y no solamente eso, fíjese que hay tantas promesas, desde Génesis a Apocalipsis, hay tantas promesas que podemos reclamar, que podemos decirle a Dios, Señor, tú eres un Dios de promesa, y tenemos que orar de acuerdo también a sus promesas. Eso es muy importante en estos tiempos. Fíjese, ¿qué es una promesa? Una promesa es la expresión voluntaria de parte de Dios a nuestro favor. Este libro está lleno de promesas que usted y yo podemos reclamar diariamente, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple sus promesas. Pero para eso tenemos que conocerlo. ¿Cómo vamos a pedir algo a alguien si no le conocemos? Usted no puede ir de repente por la vida pidiéndole favores o pidiéndole algo a alguien a quien usted no conoce, porque lo más seguro es que lo van a rechazar. Pero si usted no conoce de Dios, búsquelo en oración. Búsquelo. Y Él tendrá toda la respuesta a su vida. Él está esperando que usted vaya. Que Él le quiere consolar, Él le quiere dar fortaleza. En la Biblia no solamente encontramos, ¿verdad?, esas promesas, pero yo quisiera, vamos a ver el Salmo 91, que es el Salmo, ¿verdad?, del cual hoy día se ha predicado mucho, hay muchos mensajes. El Salmo 91, vamos a leer desde el versículo 9 al 11, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Fíjese que no solamente Dios nos protege cada día,
sino dice que Él envía ángeles. A veces hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que no podemos entender. Pero sin embargo, Dios las entiende y Él sabe por qué nos las ha enviado. Vamos a ir rápidamente. Hay algo que necesita el pueblo, hay algo que necesita la humanidad. Y lo vamos a ver en el Salmo 86. Es muy importante que no perdamos de vista y sepamos que esa es una de las características de Dios. El Salmo 86, versículo 5, dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Fíjese, una vez más aquí Dios nos revela, ¿verdad? Algo sumamente importante para cada uno de nosotros. Porque dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Eso me recuerda, ¿verdad? Aquella porción bíblica que está en Lucas acerca del hijo pródigo. No lo vamos a tocar ahora, pero le invito a que cuando tenga tiempo lo pueda hacer, ¿verdad? Que habla de este joven que estuvo descarriado, hizo su vida de una forma desordenada, pero sin embargo él volvió, ¿verdad? Y su padre, ¿cómo lo recibió? Con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios perdonador, y dice, y grande en misericordia para todo lo que se le invocan, para todo aquel, incluyéndolo usted, querido hermano, amigo, que está en una situación. Dice Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé. Hay tantas promesas en la palabra de Dios. Pero no solamente Él es un Dios de misericordia, no es un Dios que cumple sus promesas solamente, sino que es un Dios de provisión. Él nos provee, ¿verdad? El Salmo 23, que es un salmo conocido por cada uno de nosotros. Un salmo que desde chiquitito, ¿verdad? De que éramos jovencitos, unos niños, siempre hemos escuchado acerca de este salmo, que es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará. Nada. Pero eso implica que nosotros tengamos la confianza, ¿verdad?, en creer lo que dice su palabra. Pero también no solamente de provisión, sino que existen promesas de sanidad. De sanidad. La Biblia nos habla de diferentes tipos de sanidad. Y hemos desarrollado y visto también muchos tipos de sanidad en nuestra vida. Puede ser sanidad del alma, sanidad de la mente, sanidad del cuerpo, sanidad de varios tipos de sanidad. Pero vayamos al Salmo 103, más adelantito. Hemos estado tocando los salmos porque ilustran mucho la vida del rey David. Y esto que está pasando, ¿verdad?, nos lleva a que le demos una mirada rápida a estos salmos para que sepamos que Dios está allí, esperando. Dice el Salmo 103, versículo 3, dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que te sana de todas tus dolencias. Fíjese, no solamente Dios tiene el poder para sanar nuestras vidas, sino que Él es el único que tiene el poder para preservar nuestra salud. Hoy día es muy importante que nosotros nos mantengamos en calma ante esta situación, porque está comprobado científicamente que una de las cosas que bajan lo que es el sistema inmunológico de la persona es cuando entramos en pánico o entramos en algún tipo de miedo. Automáticamente la defensa, dice la ciencia, ¿verdad?, que disminuye. Y entonces, ¿qué pasa? Que vienen muchas cosas a nuestro cuerpo. Y es importante que nosotros nos mantengamos en calma y nos mantengamos confiados, porque dice: Él es el que sana todas nuestras dolencias. Pero es importante, antes de todo esto, que nos mantengamos en paz y en tranquilidad, confiando en que Dios todo lo tiene bajo control. Eso es muy importante. Pero no solamente tiene poder para todo esto, sino que nosotros tenemos que saber que Él tiene poder para arreglar todo.
todo, absolutamente todo lo que usted se pueda imaginar en su vida. Y yo quisiera ya para terminar, porque esta era más que todo una breve reflexión y una corta aportación que Dios puso en mi corazón compartir con cada uno de ustedes. Y yo quisiera llevarlo al libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16, queridos hermanos y amigos. Y déjenme explicarle algo. En el libro de Números, capítulo 16, vamos a leer del versículo 45 al 48, nos muestra el Señor, Dios nos muestra un acontecimiento de un hombre llamado Coré. Este hombre se rebeló contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Y no solamente eso fue lo grave, sino que él persuadió a toda la congregación para que fueran en contra de lo que Dios, de los hombres que Dios había puesto para un propósito. Fíjense cuán delicado fue esto para el Señor, cuán delicado fue esto para Dios. Y vamos a leer un poquitito y vamos a ver la actitud y qué fue lo que hicieron estos dos grandes hombres de Dios, Moisés y Aarón. Y eso es lo que yo quisiera, el énfasis que yo quisiera hacer para compartir con ustedes. En toda situación, oremos en medio de todo lo que está pasando. Lo único que podemos hacer y lo único que nosotros podemos aportar es la oración. Es la oración. Interceder por los demás, compartir, orar. Si usted cree que usted no puede hacer nada estando en su casa en esta situación, sí puede hacer mucho. Puede orar. Fíjese, vamos a ver qué fue lo que pasó en este evento, en esta porción bíblica. Dice el versículo 45 del capítulo 6 de Números, dice: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento, y ellos se postrarán sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto. Fíjese, y ve pronto a la congregación. Fíjese, esta congregación fue completamente persuadida por Coré de que se voltearan, de que fueran en contra de los hombres que Dios había puesto allí. Dice: y haz expiación por ellos, es decir, pide perdón por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Y cuando estoy leyendo esto, no quiero referirme a nada de lo que está aconteciendo, porque sería sacarlo de contexto. No quiero que confundan esto, sino es por otro ejemplo que quiero dar al final. Dice: entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado. Fíjense, todavía ellos Moisés y Aarón albergaban esperanza en sus corazones de que no le pasara nada a la congregación. Ellos no tenían la culpa, pero fueron convencidos, fueron persuadidos por este hombre, por Coré. Dice: en el pueblo, y él puso el incienso y hizo expiación por el pueblo, y se puso, y ahí es donde yo quería llegar, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Fíjese, ¿cuál fue la actitud de Moisés y Aarón? En medio de todo este caos, en medio de toda esta mortandad, ellos fueron y se pararon en medio de entre los vivos y los muertos, y dice: y cesó la mortandad. Es por eso, querido amigo y hermano, lo único que nosotros podemos hacer es orar. Yo creo que esta es la aportación más significativa que podemos hacer a favor de los demás, es orar. En medio de esta crisis, no solamente, ¿verdad?, debemos orar por muchas cosas, pero entre esas me gustaría, porque es un clamor, es una petición,
de mi corazón, y yo sé que del corazón de muchos, que rápido se pueda encontrar una vacuna para este mal que está azotando a la humanidad. Y también la cura, que son dos cosas muy importantes. Pero para eso tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestros médicos, por todas aquellas personas que están de alguna u otra forma involucradas en esto. Quería terminar con esto. Todo lo que nosotros hagamos, todo, Dios lo está mirando. Y en este momento necesitamos orar. Dios sabe y Dios necesita saber que estamos postrados de rodillas rogándole en un clamor diario por la humanidad. Tenemos que levantar el altar de oración en nuestros hogares con nuestra familia. Tenemos que hacerle entender la importancia de esto. Esto no es un juego. Queridos hermanos, hay una situación, y amigo que me escucha, tenemos que orar. Ese es el aporte más significativo que podemos hacer. Así que yo quería solamente con esta breve porción bíblica que hemos leído, hacer énfasis en que no dejemos de orar los unos por los otros, que esa es nuestra aportación. Así que ya para despedir este corto video quisiera hacer una oración. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, una vez más damos las gracias, Señor. Yo en lo personal le doy gracias primeramente por su misericordia a mi vida. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, porque en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta pandemia, usted está haciendo cosas maravillosas. Y cuando todo esto pase, nuestro anhelo es que podamos dar testimonio de las cosas que usted ha hecho en la vida de cada persona, Señor. Oramos por fortaleza para aquellos que han tenido pérdidas en sus familiares, por aquellos médicos, por miles de personas que han fallecido. Le pedimos que en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo pueda usted dar fortaleza y consuelo a todos sus familiares, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias y ayúdanos, Señor, cada día en nuestra vida a no perder de vista nuestra convicción y el propósito y lo que nosotros podemos hacer como pueblo de Dios. Orar los unos por los otros. Eso es bueno y a usted le gusta, a usted le agrada. Y yo creo que todos, no estoy seguro, todos nosotros tenemos ese compromiso como pueblo de Dios. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. El orar los unos por los otros es bueno. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.